iniciar grabación y me van diciendo. Y ya que después va a quedar tiempo, si quieren vemos un poco de masa, aunque sea para orientarlos. Entonces, estábamos en este compuesto y me iban a decir A y B, ¿sí? Que son los carbonos alifáticos, ¿cuáles les parecían que eran? La de la derecha, bien. Entonces serían los carbonos, estos piquitos ven que es el desplazamiento químico. ¿Está? ¿Quién es quién? ¿Quién es A? ¿Quién es B? El de 61. O sea que este sería A. Bien. Bueno. Luego, ¿qué más asignaron? Bien. El de 167. Bien. ¿Sí? Este es E. A ver. ¿Quién era E? No me acuerdo. Bien, E es el ipso al hidroxilo, perfecto, está bien, tiene que ser cuaternario y además estar muy desplazado porque se acuerdan que acá siente el efecto atractor de electrones por efecto inductivo del oxígeno. Y D, entonces, ¿quién va a ser? El que está 113. Bien, D. Y entonces ahora nos quedan los otros del anillo, los altos. Bien. Entonces, ¿quiénes esperan que salgan más protegidos? Perfecto. F y H los espero más protegidos, así que... ¿dónde estoy? Diría que estos a 119 son F y H. Sí, no sé quién es quién, ya es como que están muy juntitos como para uno jugarse a alguna cosa así. Y nos quedan entonces para los otros dos I y G, son los más desprotegidos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguien me dice? Porque serían los más desprotegidos, I y G. Bien, sí, están meta con respecto al hidroxilo fenólico. ¿Y qué pasa además? Este otro grupo que es atractor o dador de electrones. Atractor, ¿sí? Entonces están orto y para, al grupo atractor de electrones van a sentir este efecto atractor de electrones del éster, ¿sí? Y estos son, I es este y G es este. Yo creo que no se los conté la vez pasada, igual ya es un detalle, o sea, yo no les voy a exigir que sepan esto, pero cuando tienen compuestos carbonílicos, en los carbonilos, en carbono solamente, se desprotege más la posición para que la orto, ¿sí? Por eso lo asigné así. No se los pido que lo sepan porque tampoco sé por qué es ese efecto. No, nunca encontré nadie que me lo pudiera explicar, ¿está? Pero pasa eso, siempre que tienen un carbonilo, en espectro de carbono, la posición para es la que sale más desprotegida. Así que por eso lo asigné yo, no los puse intercambiables. Si lo hubieran puesto intercambiables, estaba bien, para mí perfecto. Si no, se los cuento solo a nota informativa. ¿Están con este? ¿Dudas? Vamos al siguiente. Bien. Este había que hacerlo, ¿no? ¿O lo habíamos hecho?
Este quedó también. Bueno. ¿Lo hicieron? ¿Le salió? ¿Número de insaturaciones? ¿Calcularon? Un anillo aromático, tipo de sustitución. Orto, meta o para. Perfecto. Sí. Sí, sí. Singlete, doblete, doblete, triplete. Acá tiene un ejemplo otra vez que si lo miran más de cerca ven que se ve alguna partición más, ¿sí? Porque están viendo jotas. Ven que este, si lo miran, miren, o sea, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de este tipo de particiones con las jotas meta, ¿no? Habíamos llegado a eso. Ven que este es un singlete, pero que si ustedes lo miran de cerca parece como un tripletito con una J muy chiquita, ¿sí? Es porque ve la partición acá y acá, ¿sí? Con J chiquita. ¿Ah? Ve la partición en meta. Que lo pongan como singlete está perfecto, ¿sí? Yo solo se los muestro que se ve a un poco más. Si uno quiere ver un poco más, se ve un poco más en este espectro al menos. Este también se ve más partidito, los otros dos no. Bueno, J meta. Bien. ¿Qué más pueden decir del anillo? ¿Está protegido o desprotegido globalmente el anillo aromático? El valor base del benceno era 7,2. ¿El anillo está protegido o desprotegido con respecto al benceno? ¿No saben la respuesta o no entendieron la pregunta? ¿Hicieron este? Si no lo hicieron, al menos quiero saber por qué. Sí, porque no llegaron, porque se colgaron o porque no les salió. Silencio. Chicos, necesito que nos comuniquemos mejor, ¿está? ¿Cómo van? O sea, no puedo saber cómo van si no me hablan. ¿Hicieron el ejercicio? ¿No lo hicieron? Si lo hicieron, o sea, no es que ni siquiera es que me tienen que rendir cuenta de no los voy a retar. Solo quiero saber si no lo hicieron, por qué no lo hicieron. Si es porque no les salió, porque no tuvieron ganas o por qué, ¿está bien? O sea, todas son respuestas válidas, pero quiero saber si entendieron el tema. Sí. Bueno. Eh, y el otro, ¿lo plantearon? El del ácido. Acetil salicílico. ¿O tampoco? Pero si no les doy un rato más y lo resuelven ahora. ¿Plantearon alguno? ¿Quieren un rato más y lo resuelven? ¿Quieren que veamos algo de masa? Como que los noto medio perdidos con lo de masa. A ver, los que están perdidos con masa, ¿me pueden decir al menos dónde están perdidos? Pues yo voy a hacer esto, intento orientarlos un poco con masa para que ustedes me digan por dónde van, ¿está? O sea, a ver si reconocen cuál es el problema. Y los oriento con masa. Luego les doy tiempo para que resuelvan esto de RMN que les queda y luego lo controlamos, ¿sí? Eh, bueno,
Bueno, entonces vamos con masa. Este es el PDF de espectrometría de masa, ¿sí? No sé si todos están al día con este tema. Lo que pueden ver de un espectro de masa es la masa molecular, dependiendo de qué tipo de espectro sea, si es una masa de alta resolución, pueden ver la fórmula molecular exacta, ¿sí? Y la otra cosa que van a hacer es analizar los fragmentos para tratar de hacer una elucidación estructural. Bien, así que por un lado tienen la masa, que eso es información que se saca rápido, y después lo que es más complicado es el tema del análisis de los fragmentos. Esta parte teórica, no sé, los que estuvieron con el tema, toda esta parte teórica la siguieron bien, que se forman los radicales cationes, sí, que tienen distintas formas de fragmentar, esta como la parte teórica inicial la siguieron bien. Este es un ejemplo de masa exacta. La parte de los isótopos, que aparecen ejemplos, que empiezan a ver los piquitos de los isótopos. Sí. ¿El resto de las fragmentaciones las entendieron? ¿Solo se quedaron en el reordenamiento de McLafferty? A ver, vamos un poco a las fragmentaciones. Está bien, a ver, que se les haya complicado esta parte de acá, considerando que no vimos prácticamente nada de mecanismo de reacción, digamos, es lógico, ¿sí? No es la idea matarlos en el regulatorio con este tipo de reordenamientos, ¿está? Pero bueno, la idea es que tienen distintas opciones de clivaje. Tiene el clivaje sigma, que es el más fácil porque, bueno, se rompe una unión sigma. Y después tienen otros dos tipos de ruptura que se dan bastante, que son el clivaje alfa, alfa al sitio de radical. Acá lo que ocurre es que se van a estar moviendo para formar enlaces electrones solitos, ¿sí? Son rupturas que lo que vamos a llamar homolíticas. Es decir, homolítica significa de este enlace acá entre el carbonilo y el metilo, ¿tá? Que va a haber dos electrones en el enlace, un electrón va para un lado y el otro electrón va hacia la otra parte que se rompe, ¿sí? Esas son rupturas homolíticas, las que están involucradas en los clivajes alfa y se simbolizan con estas medias flechas, que son estas flechas punta del suelo. A ver, se las muestro acá, fíjense las opciones de flecha que me dan. Ven que estas son flechas normales, completas, y ven que estas de acá son como medias flechas, ¿sí? Que a veces es difícil verlo. Las puntas de anzuelo se dibuja como le falta la otra mitad a la flechita para ser completa. Cuando ustedes dibujan esas medias flechas, significa que están moviendo un solo electrón. ¿Tá? Cuando ustedes dibujan la flecha completa, están hablando del movimiento de dos electrones. ¿Sí? Que son las que se llaman acá abajo rupturas heterolíticas. Los dos electrones del par van para el mismo lado, ¿sí? Esos son a grandes rasgos las opciones que tienen. Esto es algo de estabilidad de carbocationes. ¿Esto entendieron la parte de estabilidad de carbocationes? Porque la idea en los alcanos es que se van a romper tratando en lo posible de formarse el carbocatión más estable. ¿Está bien? Entonces, cuando tengan opción de, había algún ejemplo ramificado, de formar un carbocatión secundario o terciario, esos van a ser, esa va a ser la ruptura que dé al menos el pico más intenso. ¿Sí? Esa era la idea de ver estabilidad de carbocationes. Por ejemplo, acá ven que tienen un compuesto ramificado. Las rupturas predominantes van a ser aquellas que dejen
un carbocatión secundario, ¿sí? Y no un carbocatión primario, por ejemplo. Entonces, por un lado tienen la opción de romper de este lado y que les quede un carbocatión 2-pentilo y un radical metilo, y por otro lado tienen la opción de tener un catión isopropilo y un radical propilo, ¿sí? Esas van a ser las rupturas predominantes, ¿está bien? El pico de 71 y el pico de 43. O sea, la idea es que siempre se intentan formar los fragmentos más estables. Es decir, acá voy a tratar de romper para obtener, por un lado, el carbocatión más estabilizado de todos, ¿sí? Que es secundario. Y de los secundarios, que tienen dos opciones, el derivado del pentilo y el isopropilo, hay una ruptura que va a ser la predominante, que es esta de acá abajo, ¿sí? La que está el catión en negrito, ¿está bien? Porque acá se forma el radical propilo, que va a ser comparativamente más estable que el radical metilo, ¿sí? Nosotros de radicales vemos muy pocas cosas, pero para que se den una idea, uno puede considerar que las mismas cosas que estabilizan a los carbocationes estabilizan a los radicales. Es decir, que un radical terciario es más estable que uno secundario, más estable que uno primario, ¿sí? Y más estable que el radical metilo, ¿está bien? Entonces, por eso se prefiere este tipo de ruptura donde obtengo un radical propilo, ¿sí? Primario, que va a ser más favorecido que el radical metilo. Y por eso este pico, ¿tá?, de masa 43, que corresponde a este catión, acuérdense de que siempre vemos solo los cationes, es el pico base, ¿sí? El pico más alto. ¿Hasta ahí van? Como un resumen express, ¿sí? Como para ubicarlos. Super express. Bueno, ya cuando tienen los alquenos se empieza a complicar un poquito más porque empieza a aparecer esta cuestión del clivaje alfa y empiezan a aparecer los mecanismos, ¿sí? Yo con la flecha muestro cómo se mueven los electrones. Entonces, a ver, supongo que con la parte de acá arriba, que es el resultado, no deben haber tenido grandes problemas porque ya hablamos de resonancia mucho. Entonces se dan cuenta de que el catión alílico es un catión estabilizado por resonancia y que va a estar bueno obtener cationes estabilizados, entonces este tipo de ruptura sí va a ser favorecida en este caso. Cuando yo miro el mecanismo de cómo ocurre esta ruptura, yo lo que voy a ver es que cuando arranco un electrón, lo voy a arrancar acá del doble enlace, ¿sí? Entonces acá pongo arbitrariamente donde a mí más me convenga, carga positiva y el radical, o al revés, ¿sí? Como uno le convenga para hacer el mecanismo, pero lo localizo sobre lo que era la unión pi. Este electrón desapareado va a venir a formar una unión con uno de los electrones de este enlace metileno-metileno, ¿sí? Carbono-carbono de acá. Esto forma, viene un electrón para acá, un electrón para acá para formar este enlace. Este enlace de acá se rompe. O sea, este es el enlace que se va a romper. Uno de los electrones viene a formar un enlace pi con este electrón que estaba desapareado. Y el otro de los electrones se va con el etilo para dar el radical etilo, ¿sí? Acá obtengo yo esta estructura. Este es el carbocatión que se formó, que es un carbocatión estabilizado por resonancia, como muestra la estructura de acá. ¿Sí? Puedo correr ahora el enlace doble para acá y depositar la carga positiva en esta posición. ¿Sí? Ese es el clivaje alfa el mecanismo del clivaje alfa, que nosotros ya habíamos visto intuitivamente el resultado acá. ¿Hasta ahí van? Luego todos los clivajes alfa son iguales, siguen el mismo concepto, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, si ustedes están con
con un anillo aromático. Este no es un alqueno, sí, pero igual pueden escribir la estructura de Kekulé para tener ese enlace pi, ¿sí? Localizar el radical catión en esta posición y nuevamente van a romper acá, ¿sí? Entonces, viene a formar el electrón desapareado, un enlace pi con el otro electrón del enlace que se está rompiendo y el electrón que queda se les va con este grupo que acá lo llamamos R, simplemente como un radical. ¿Está bien? Se forma el carbocatión bencílico para el que le pueden escribir todas las estructuras resonantes, o sea, luego mueven estos electrones para acá y les queda la carga positiva, digamos, en para al metileno. Luego mueven esta carga, esto de par electrónico para acá y les queda la carga positiva en orto con respecto al metileno, ¿sí? Y así sucesivamente. Hacen todas las estructuras resonantes. La otra cosa adicional como información es que en general esto no se mantiene como carbocatión bencílico, sino que se acepta que reordena a este tipo de catión que se llama tropilio, ¿sí? Que es un caso particular, pero bueno, está aceptado que reordena el tropilio. No hay mucho más para pensar al respecto. La otra cosa que tienen es que pueden perder moléculas pequeñas y neutras como el agua, muy frecuentemente en el caso de los alcoholes. Hay ejemplos con monóxido de carbono, sí, o pueden tener otros ejemplos más, ¿sí? Que esas son cosas que reconocen, porque si pierden agua van a ver un pico de menos 18, que es la masa del agua. Eso se da, acá tiene un ejemplo con alcoholes, que uno de los picos los obtienen por pérdida del agua. Cuando pierden agua, ¿sí? Esto no es excluyente, pero en general se da con el hidrógeno de al lado, así que pierden este hidroxilo, este hidrógeno, se forma un doble enlace de un alqueno. Pueden ver este pico y pueden ver también la fragmentación, ¿sí?, de este alqueno, luego como vimos antes, para dar el catión alílico, como ven acá abajo. ¿Está bien? Entonces esto en realidad termina siendo nuevamente una fragmentación, un clivaje alfa de alquenos, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Queda acá nada más. Bueno, acá no me acuerdo de toda la diapositiva, pero supongo que viene esto que es muy característico, que es cuando tienen un alcohol primario, ¿sí? Ustedes van a obtener por clivaje alfa, claro, para formar un carbocatión, bueno, está bien, en alcoholes, la otra cosa que tienen, como veníamos viendo antes también, es el clivaje alfa, entonces nuevamente ubican su radical catión en esta posición, ¿sí?, sobre el par electrónico no enlazante del oxígeno, y luego ¿qué van a hacer? Van a formar un enlace pi rompiendo en esta posición. Entonces, un electrón de este enlace va a formar el enlace doble acá con el electrón desapareado. No sé lo que pasa, no sé si se está entendiendo algo, porque acá no está escrito. A ver. Acá van a ubicar el más punto, ¿sí?, sobre este oxígeno. Bueno. Ahí creo que se ve, ¿está? Si yo lo localizo, en vez de ponerlo de manera genérica como está acá, lo localizaría en esta posición sobre el oxígeno. Van a romper en esta posición
un electrón viene a formar el enlace pi con este electrón desapareado que está acá y el otro electrón se va acá con el resto de la molécula como radical, que es este. La estructura que se le formó es esta, que es un carbocatión estabilizado por resonancia, ¿sí? Es lo mismo que habíamos visto para la antocianina. ¿Dónde está? La voy a correr. Es esto, es este par de electrones del oxígeno viniendo a formar un doble enlace para dar el carbocatión estabilizado por resonancia. Es exactamente esto mismo que tienen acá, ¿sí? Las estructuras resonantes son análogas. Y la otra cosa que le dice acá es que cuando tienen un clivaje alfa es muy característico este pico de MZ31 que los orienta mucho a que es un alcohol primario. Bien. No sé si había algo más. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Algo que me quieran consultar los que vieron y no entendieron? No sé si los estoy ubicando. Estoy como haciendo un mega resumen, ¿sí? Pero no sé si esto los ayuda, ¿no? Ah, los picos después, o sea, vos sumás la masa de los átomos. Acá, catión de M sobre Z 55. Sumá la masa carbono 12, o sea, sumás esto y te tiene que dar 55. Eso después es la masa de los átomos, no tiene mucho misterio. Lo que uno va haciendo, yo por eso les puse acá esta tablita para ayudarlos. Si vos perdés un metilo, ponele, ya sabés que le restás 15, ¿entendés? Como para uno después ir haciendo los ejercicios más rápido. Pero es solo contar o sea, digamos, carbono 12, 3 hidrógenos que cada uno tiene masa 1, son 15, ¿sí? Por eso cuando pierdo un metilo resto 15 a la masa. Sí, es una suma, está bien, uno por ahí cuando mira la molécula te tenés que poner a ver cada molécula en cada caso, pero está asociado a eso, no tiene más misterio eh, que eso lo de los picos. Esto es, si ustedes le suman la masa, debe ser 55, le creo porque lo dice acá, la verdad que ahora obviamente no lo estoy haciendo, así que va a ser este pico de 55, ¿sí? Y que 55, a ver, etilo, ¿cuánto es? ¿29? Sí, ¿no? 55, no, me va a faltar, porque ¿de dónde viene esto? Estoy tratando de volver a un ejemplo anterior y me re perdí. Transexeno. ¿Qué estoy haciendo mal? 55 más 29 que se pierden. Ah, está bien, no, estoy haciendo mal las cuentas. 55 más 29, 64, 84. ¿Sí? Fíjense que lo que se pierde como radical, esto está en verde porque yo no lo veo, acuérdense que veo solo el fragmento positivo. 29 más 55 te daba la masa inicial. Yo lo que voy a ver es todos los picos, o sea, veo el que se llama ion molecular, que es el que corresponde a la molécula, no lo veo siempre, ¿no? Pero en el mejor de los casos, en general, en un ejercicio que no sea demasiado complicado, veo el ion molecular, ¿sí? Que es el que corresponde a mi compuesto completo, digamos, sin al que le arrancamos un electrón, pero no importa, porque uno le arranca un electrón que no tiene una masa apreciable para nosotros, que además estamos trabajando con números redondeados. Así que esto coincide con el peso molecular, ¿sí? Y luego acá se rompió un fragmento, nos quedó uno de 55 y uno de 29, ¿sí? Se rompió en dos. El de 29 no lo veo porque es un radical, yo solo veo cosas con carga positiva, ¿está? Pero puedo inferir que se perdió este etilo.
Luego es mirar un poco los picos, pero sale. Acá tienen el pico, el M más punto. Este acá no había salido, el ion molecular, porque en general, más de una vez, cuando es una pérdida de agua, alguna cosa así de alcoholes, digamos, es tan efectivo ese proceso que uno ya no ve el ion molecular, pero vas a ver el pico de tu molécula menos 18. ¿Sí? Que es el de la pérdida de agua, y acá veían la fragmentación por el clivaje de alfa, menos 18 del agua, menos 15 del metilo, ven la molécula que evidentemente daba 55 esto también. ¿Sí? Pero eso después es simplemente sumar átomos. Todos los clivajes alfa son análogos, lo pueden ver para los éteres también. A veces tienen, por ejemplo, en el caso de los éteres, van a poder tener la opción de hacer el clivaje para un lado y para el otro. Acá se los muestra solo para un lado, pero no sé qué será este R', porque está escrito genérico, pero uno podría haber hecho el clivaje alfa para el otro lado. Y aparece también en algunos casos la ruptura heterolítica, ¿sí? Que se debe al efecto inductivo. La ruptura heterolítica significa, acá tengo, esto era como de unas diapositivas viejitas, las tendría que haber pasado para que queden más lindas. Localizás el radical catión sobre el par de electrones no enlazante del oxígeno, ¿está bien? Y luego, simplemente por el gran efecto inductivo del oxígeno que atrae muchos electrones, se va a quedar con los dos electrones, ¿está bien? De esta unión se rompe nuevamente, pero miren, les pongo la ruptura como de este lado, como para que se vea la diferencia con lo que les decía antes. Se rompe la unión, pero los dos electrones ahora se quedan con el oxígeno, así que esto se va como metoxirradical, ¿sí? Y la carga positiva entonces queda sobre el catión bencílico, ¿está bien? Si este se llevó los electrones, este queda con la carga positiva, ¿sí? Y bueno, esto es la misma historia de antes. Pueden escribir las estructuras resonantes y se transformará en el carbocatión tropilio, ¿sí? Acá tiene un ejemplo similar. El oxígeno es el que se queda con los electrones porque es el más electronegativo, dando el radical carbono 6 fenóxido, en este caso el radical fenilo, ¿sí? En este caso, y les da el carbocatión alílico estabilizado por resonancia. Derivados halogenados, también clivaje alfa, la misma historia de siempre, pueden cortar acá o acá, ¿tá? Que en este caso son análogos porque en ambos casos les queda un metilo afuera, y les va a dar también la ruptura heterolítica por el cloro atractor de electrones que se va a llevar los electrones para dar el cloro punto, y les va a quedar el catión isopropilo en este caso, ¿sí? Aminas también, clivaje alfa. No sé si hay algo más de aminas que les haya puesto. Ioniminio, el nombre es porque el grupo funcional carbono, doble enlace, oxígeno se llama imina. Es como un análogo de carbonilo. A ver, carbono, doble enlace, oxígeno es un carbonilo. Carbono, doble enlace, nitrógeno es una imina, así que el ion en este caso se llama iminio por eso, ¿sí? Pero no es que sea un nombre demasiado extraño. Creo que el problema venía ahora con los carbonilos, donde empieza a aparecer el reordenamiento de McLafferty. Carbonilos también tienen la ruptura alfa, ¿sí? Para dar este ion acilio, que también está estabilizado por resonancia. Acá recuerden que les pone la estructura más contribuyente, pero esto en realidad, yo creo que la puse en una diapositiva anterior, tiene también una forma carbocatiónica, en la que ustedes, ion acilio, es un ion
R. ¿Sí? Esto, el ion acilio, está en resonancia con la estructura carbocatiónica. Ay, no. Que ahora tengo que empezar a borrar. Esto se va. Está en resonancia con la estructura carbocatiónica, que es la menos contribuyente, por eso a veces no se escribe solo esta, ¿sí? Pero bueno, más de una vez para entender de dónde sale esto, nos conviene plantear la estructura carbocatiónica para un tema de racionalización nuestro. Si no, a veces es como que uno dice, ¿y esto cómo se formó? ¿Sí? Al menos hasta que estén cancheros, por ahí les sirve verlo. Bueno. Entonces, tienen distintas opciones. Uno es el clivaje alfa, que eso viene como siempre. Luego acá en este ejemplo en puntual, que es un aldehído. En el caso de los aldehídos, bueno, tienen el clivaje alfa hacia ambos lados, o sea, pueden romper para acá o pueden romper en esta posición y que obtienen el pico de M-1, que es bastante característico de los aldehídos, ¿sí? Que es el M-H, ¿tá? Porque una de las opciones de clivaje alfa es perder el hidrógeno. Luego, en este ejemplo en puntual, a veces no es que sean reordenamientos por ahí característicos del grupo funcional, a veces sí, pero bueno, a veces depende del largo de la cadena. En este caso también pueden tener una ruptura beta-gamma. Esto por ahí lo entienden mejor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tautómeros cetoenólicos? ¿Sí? Una cetona podía tener un tautómero enol. Bueno, esta ruptura se entiende más fácil si ustedes plantean el enol y hacen la ruptura alfa al doble enlace del enol. ¿Sí? A ver. No, paren, no quería hacer esto. Me lo voy a copiar porque si no tengo que andar ida y vuelta en las diapositivas. Bien, si ustedes escriben acá el tautómero enol, doble enlace, ok. Así que esto también. Y acá seguía su etilo, ¿no? ¿Sí? Fíjense que la ruptura les termina quedando, si ustedes plantean el tautómero, es alfa. ¿Está bien? Van a romper acá. Es alfa al doble enlace, la ruptura. ¿Sí? Van a terminar rompiendo ahí. Se va el metilo como radical. A ver, vamos a plantear el mecanismo. Entonces,
localizamos por rato. Bueno, no quería esto. No. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, hizo lo que yo quería que hiciera. Si yo lo borro... No, pero yo no quiero esto, porque si no después parece que tiene... No me lo estaría localizando sobre el enlace. Bueno. Bueno, no importa, se los cuento porque no me está saliendo solo con el que entró. Si ustedes acá tienen localizan el radical catión, si reemplazan el enlace pi por carga positiva punto, luego van a poder venir a formar el doble enlace, ¿sí? Con un electrón de acá y con otro electrón de esta unión que se va a romper acá, ¿sí? Se les termina formando este enlace y acá les va a quedar una carga positiva que... Me estoy explicando con esto, porque se me complicó para dibujarlo. Si después ven que no lo entienden, se los dibujo mejor para la próxima con más tiempo. Bien, entonces, acá te queda una carga positiva inicialmente, ¿sí? Y acá se formaba el nuevo doble enlace. No, ¿qué es? ¿Por qué me está haciendo esto? A ver si ahí está correcto. Bien. Bueno. Repito a ver si se entiende lo que uno obtendría en primera instancia porque me falló mucho el dibujo. ¿Sí? Si ustedes plantean el tautómero en OL, acá consideran que el enlace pi lo reemplazan por más punto, van a formar un enlace doble con el electrón desapareado de este y el otro electrón de la unión que se rompe. O sea, se me termina formando el enlace doble acá y este carbono queda con carga positiva. ¿Este lo siguieron? ¿Sí? Bueno, esto va a estar en resonancia con la estructura. Hoy no es mi día con los pares, me los pone en cualquier lado. ¿Sí? Con esta estructura resonante. Esto. Que es esta, ¿sí?
¿La ven? La más deforme esta que la que está representada acá, pero es esta. ¿Sí? Doble enlace. Bien. Yo les hice como el paso intermedio que si no normalmente no se hace. ¿Está? Esperen que estoy mirando esta estructura de... ¿Esta de dónde salió? Doble enlace. Pone cation estabilizado. Acá está mal esta flecha y tendría que ser una flecha de resonancia, ¿no? Entonces esto... ¿Estoy viendo bien? ¿Hay un error en la flecha? ¿Estoy bien? Acá se movió este par electrónico así. Y acá... Sí, por eso me quedé mirando. Este par electrónico, este es un movimiento de par electrónico acá, te queda el oxígeno con carga positiva y este enlace doble viene acá. Sí, no, este es un catión alílico estabilizado, está mal esta flecha. No me la había visto, me la robé del libro y le creí. Esta flecha debería ser una flecha de resonancia. ¿Sí? Bueno, y luego pueden plantear, o sea, pueden plantear todas las estructuras resonantes que quieran. Yo acá les agregué esta como para que vinieran del mecanismo. La otra estructura que pueden plantear es esta otra que estaba acá con esta posición acá con carga positiva. ¿Sí? Entonces, este se va. Este ¿sí? Este es el metileno con carga positiva y esta sería estructura análoga a la de acá, solo dibujada mucho más deforme, pero es lo que pude lograr. ¿Está? ¿Sí? Esta estructura normalmente no se plantea, se puede plantear, no es que sea incorrecta, pero esta estructura más de una vez no se plantea porque es la menos contribuyente de todas al híbrido de resonancia. ¿Sí? Bueno, la conclusión es que esta ruptura beta-gamma que les planteé ahí es más fácil para mí si ustedes la ven desde el tautómero enol y es un clivaje alfa a un enlace doble. ¿Sí? No tienen más misterio que eso. ¿Lo siguieron? Tengo que repetir algo, puede ser que fue medio desastroso mi dibujo. Bueno, cualquier cosa me dicen, porque sí, fue un dibujo medio polémico. Bueno, y me parece que lo único que queda es el reordenamiento de McLafferty. Yo les puse el mecanismo que me parecía el más fácil, creo que se los dije en el video, no sé si es el más correcto, pero me parecía el más sencillo. A ver, los requisitos que tienen ustedes acá es más allá de
carbonilo, tienen que tener un hidrógeno gamma al carbonilo. Así que del vamos, digamos, no todos los compuestos carbonílicos van a lograr eso, dependiendo de la estructura. ¿Cómo cuentan gamma? ¿Sí? Alfa es el carbono inmediatamente vecino al carbono carbonílico. ¿Está? Alfa, beta, gamma. Tienen que tener un hidrógeno en gamma. Entonces, una de las opciones de mecanismo, que es la que les puse yo, es, a ver, este oxígeno se une al hidrógeno que está en gamma, ¿sí? Se rompe este enlace pi y viene este par electrónico a tomar este protón, ¿sí? Tomar este protón, ¿por qué? Porque se lleva el hidrógeno, ¿tá? Y deja el doble enlace. Ven que son todas flechas completas, así que todo el enlace pi va a tomar este hidrógeno como protón, sin sus electrones, ¿sí? Se cliva este enlace. Los electrones del enlace vienen ambos acá a formar un enlace pi entre carbono beta y carbono gamma, ¿sí? Vienen acá a formar un enlace pi. Y esto me obliga a mí a romper el enlace entre carbono alfa y carbono beta, porque si no, carbono beta me quedaría pentavalente. Pentavalente no nos gusta, ¿está? Ya ven que tienen que tener 4 valencias, entonces. Este par electrónico va a formar el enlace pi y se rompe ahora la unión alfa-beta. Entre beta y gamma se forma nuestro alqueno y alfa-beta se rompe y y esos electrones van a parar a la unión entre carbono alfa y el carbono carbonílico, que ahora va a ser una unión doble, ¿sí? Este carbono carbonílico no tiene problema de valencia porque ya acá se había roto la unión pi, ¿se acuerdan? Para ir a tomar este hidrógeno. Son reacciones que se llaman concertadas, o al menos el mecanismo como está planteado acá es un mecanismo concertado. Vamos a ver mejor la vez que viene qué significa eso, pero la idea es que todos los enlaces se rompen y se forman al mismo tiempo. Entonces, vos lo empezás a contar desde un lado, está el oxígeno, es el primero que toma el protón, y todo esto te lleva a una seguidilla de movimientos electrónicos en simultáneo que termina con la ruptura acá entre alfa y beta para dar un alqueno, ¿sí? Y la otra parte de la molécula se transforma en un enol o en algo parecido dependiendo de cuál sea el caso de la ruptura, ¿sí? No sé qué más decirles de este. Acá está dibujado un poco de manera más genérica para pensar si esto tuviera sustituciones. Uno puede tener un alqueno más sustituido, no necesariamente es el etileno. Uno puede tener cosas más grandes como se muestran en los ejemplos de más acá. No se les aclaré con el mecanismo. Obviamente no pretendo que ustedes a esta altura puedan dibujar esto, ¿sí? Solos. Sí pretendo que lo entiendan, lo sigan, porque bueno, lo necesitan para los ejercicios. Este tipo de reordenamiento está favorecido por la distribución espacial, que eso sí lo pueden entender. O sea, esta molécula va a adoptar una conformación en el espacio de este estilo, donde termina formando, ven como casi un ciclo. Oxígeno termina cerca del hidrógeno gamma, termina formando, o sea, no está unido directamente al inicio, si quieren, antes de que se produzca la reacción, pero terminan tan cerca, ¿sí? Que esto es lo que favorece que se produzca la reacción. Este oxígeno está tan cerca de este hidrógeno que en algún momento se une y va a haber todo un movimiento electrónico que da lugar a este alqueno y el enol, ¿tá? Pero la reacción está favorecida por ya la estructura conformacional de la molécula, que va a adoptar esa conformación que va a ser la responsable de esta reacción. ¿Les aclaré algo? ¿Sí?
La vez siguiente vamos a seguir trabajando. Estos son más ejemplos de más de lo mismo. Ven, acá tienen reordenamientos de McLafferty también, que empiezan a tener cosas que ya por ahí no son enol porque había más oxígeno, pero el concepto es el mismo. Incluso acá en el último ejemplo les muestra que si ustedes tienen un éster y lo rompen para este lado, esto les cuenta como posición. Van a contar alfa, beta, gamma. Son algunos ejemplos más como para que vean y practiquen, pero en realidad el esquema es exactamente el mismo en todos los casos. No sé. ¿Alguna duda que se les ocurra? ¿No? Bueno, igual tienen más oportunidades para seguir consultando. Si quieren, véanlo. Bueno, también tienen el martes la clase de ejercicios de masa, así que por ahí se les aclara un poquito más. Y el viernes que viene ya vamos a ver mecanismos de reacción, así que se van a ir acostumbrando a mover los electrones. Como les dije, si están luego clase de consulta, no hay problema. ¿Y qué más? Bueno, espectro, ¿quieren que les dé 15 minutos más? ¿Resuelven los ejercicios que les quedan y los controlamos? ¿Sí? Resuelvan, este no es muy complicado, es más de lo que estuvimos viendo, y resuelvan este, está, a ver, los oriento que por ahí esto es medio difícil. El grupo funcional que van a tener es un nitro compuesto, ¿sí? O sea, va a haber un nitro, pongan un nitro en alguna parte y luego cuéntenme por qué lo pusieron ahí. ¿Está? Eh, Nos vemos 9 menos cuarto. Mucho es poco. Está bien.